Hermanos, buenos días. ¿Se escucha bien atrás? ¿Todo bien? Ok. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Vamos a ponernos de pie para leer la santa palabra de nuestro Señor. Y vamos a leer el capítulo 2. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2. Dice la santa palabra de nuestro Señor. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú has inspirado esta escritura para nosotros. Tú te has revelado especialmente en este documento. Tú lo has inspirado y tú lo has preservado hasta nuestros días, Señor. Así que te agradecemos por ello, pero también te pedimos que el mismo Espíritu que iluminó esta porción de las Escrituras, que ese mismo Espíritu nos hable en esta mañana, Padre. Nos ilumine en esta mañana. El mismo Espíritu que inspiró sea el que nos ilumine en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir con nuestra serie sobre las crónicas de Dios y su pueblo, o entre Dios y su pueblo. Y en este sermón vamos a pasar a un nuevo libro de la Biblia, el primer libro del profeta Samuel, el primer libro de Samuel, que fue un juez en realidad. En este libro vamos a tener varios sermones enfocados en diferentes personajes, como lo son Samuel, Saúl, o incluso el rey David. Pero antes de pasar a esos personajes que son bastante relevantes en la historia bíblica, debemos dedicar un sermón a dos personajes que son menos populares para nosotros, menos conocidos: la afligida Ana y el sacerdote Elí. Por eso este sermón en esta mañana se llama Dios, la afligida Ana y el sacerdote Elí. Así que este sermón además va a ser una antesala para el que le vamos a dedicar a Samuel en el próximo sermón. Así que es necesario hacer esto para que la historia de Samuel cobre mucho más sentido para nosotros. Así que esta predicación, digamos, será como una primera parte que nos ayudará mucho a entender el próximo sermón que vamos a dedicar al último gran juez. Y a manera de introducción, quiero solamente resaltar un hecho. Quiero que notemos el papel activo que han tenido las mujeres en esta época de los jueces. Al inicio de la época de los jueces, porque seguimos en la época de los jueces en el pasaje que acabamos de leer, al inicio de la época de los jueces vimos el rol fundamental que tuvo la jueza Débora,
y que también tuvo Jael ahí en Jueces 4. Pero también vimos la historia de Ruth y la historia de Noemí que se desarrolló también en esta misma época. Y ahora vamos a hablar un poco de la historia de Ana, quien será la madre del último gran juez, es decir, tanto al inicio con Débora de la época de los jueces como al final de la época de los jueces con Ana, tenemos un papel bastante activo de las mujeres. Ella va a ser la madre del último gran juez antes que dé inicio al periodo de la monarquía. Cuando tengamos un sermón sobre Saúl y sobre David, ya habremos comenzado esta nueva etapa de la historia de la redención, como lo fue la etapa de la monarquía. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a desarrollar lo que siempre hacemos. Primero vamos a ver los hechos del pasaje, luego meditaremos en qué podemos aprender de estos hechos y por último, cómo ellos nos guían y nos muestran el Evangelio. Entonces, vamos a comenzar con los hechos. El capítulo 1 del primer libro de Samuel, en los primeros 8 versículos, nos da un contexto bastante interesante para que podamos entender la historia. Resulta que había un hombre llamado Elcana. Elcana era de una ciudad llamada Ramataim de Sufim, aunque otras versiones traducen esta ciudad, el nombre de esta ciudad de otra manera. Esa ciudad estaba ubicada en la tierra de Efraín. Este hombre tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Penina tenía muchos hijos, pero Ana era estéril, como cosa rara, ¿no? En las escrituras. Entonces, ellos todos los años, como familia, iban y subían a un lugar llamado Silo. Silo era como, de cierta manera, como la capital de la región de Efraín. Ellos iban a ese lugar, a Silo, a ofrecer sacrificios a Dios en el templo que allí se encontraba. Y Elcana, en el momento de los sacrificios, daba su porción a Penina y a sus hijos, como solía ocurrir en los sacrificios. Pero a Ana, que no tenía hijos, él le daba una parte especial, dice la Reina Valera, pero otras versiones hablan de una doble porción, que realmente es el sentido de lo que se dice aquí con esta parte especial. Él le daba a ella una doble porción porque la amaba a pesar de que no le había dado hijos. Ahora bien, había una rivalidad entre estas 2 mujeres, así que esta historia nos retrocede, nos recuerda a la época de Jacob, ¿no? Con Lea y Raquel. Él amaba a Raquel, pero Lea era la que le daba hijos y Raquel era estéril. Hay un cierto paralelismo en esta historia. Penina y Ana tenían cierta rivalidad y Penina la atormentaba constantemente porque tenía muchos hijos y Ana no, y hacía que Ana se enojara, dice el pasaje, y que Ana se entristeciera mucho por no tener hijos. Y eso ocurría todos los años, nos dice el pasaje, cuando ellos subían a Silo. Así que Ana lloraba y Ana no comía por esta situación. Y su marido, que la amaba mucho, pues trataba de consolarle diciéndole lo siguiente, versículo 8. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligida tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Trataba de consolarla, pero por supuesto que esto no consolaba a Ana. En ese lugar, en Silo, había un sacerdote llamado Elí. Y Elí tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Ellos también eran sacerdotes, los hijos de Elí. Así que la mención de estos personajes en esta historia no es irrelevante. Por el contrario, la historia de Ana y luego la de su hijo Samuel va a tener mucho más sentido para nosotros si la entendemos a la luz del contraste que el autor de este libro está haciendo entre Ana y Samuel por un lado y Elí, Ofni y Fines por el otro lado. Hay un contraste en estas 2 familias, Ana y Samuel y Elí con sus 2 hijos, Ofni y Fines. Y en este primer sermón vamos a ver ese contraste entre Elí y Ana, y luego en el segundo el de Samuel con los hijos de Elí. Entonces, esos primeros 8 versículos nos dan un contexto para entender la historia. Del versículo 9 al 18 tenemos el voto que Ana hace. Ana hace un voto, pero también tenemos la pregunta que Elí le hace a ella. Ana estaba cansada de la situación, así que ella fue al templo a orar y lo hizo, el pasaje nos dice que lo hizo con gran angustia y que también lloró desconsoladamente. Entonces ella hizo un voto a Jehová y ella dijo lo siguiente:
si te dignares, versículo 11, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto nos recuerda también otra historia, ¿no? La historia de Sansón, de los padres de Sansón, de la madre de Sansón. Ahora bien, ella oraba largamente, según el pasaje nos dice, oraba largamente, es decir, no sabemos cuántas horas duró orando o cuántos minutos duró orando, pero Elí, el sacerdote Elí, estaba sentado en una silla en el templo observándola, en la esquina del templo observándola. Y él veía el movimiento de sus labios, pero él no escuchaba su voz. Eso significaba que Ana estaba orando en silencio y lo estaba haciendo de todo corazón. Pero Elí la tuvo por ebria. Y entonces Elí le preguntó, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Versículo 14. Y esta pregunta que Elí hace ante la oración de Ana nos sugiere cierta información importante. Primero, nos sugiere que Elí no estaba familiarizado con esta forma de oración ferviente, sincera y perseverante. Ni él, ni sus hijos, ni el pueblo oraba de esta manera. Y segundo, esa lamentable condición espiritual de sus días, en la época de los jueces, recordemos, le llevó a pensar que Ana estaba ebria. Una mujer estaba en el templo largamente moviendo sus labios, esta mujer está ebria. Nosotros no pensaríamos de esa manera, supondríamos que está orando, pero que este hombre piense que ella estaba ebria nos sugiere la condición de aquellos días. Y eso, de hecho, sería algo bastante ofensivo para una persona que estaba atribulada y orando de todo corazón. Ella estaba ahí atribulada, orando de todo corazón, y viene el sacerdote y le pregunta si está ebria. Esto sin duda sería algo ofensivo. Sin embargo, ella respondió de una manera adecuada. Versículos 15 y 16. Ella dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Así que no tengas a tu sierva por mujer impía, por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Al escucharla, Elí supo que de verdad ella no estaba ebria. En realidad estaba muy atribulada y por eso le dijo en el versículo 17, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Así que se nos dice que ella se fue y después de esa oración y después de la bendición de Elí, ella dejó de estar triste. Y entonces, de los versículos 19 al 27, se nos dice que Dios contesta a Ana y ella cumple su voto. Al volver a su tierra, Elcana, su marido, durmió con ella. Y entonces, dice el pasaje que Jehová se acordó de ella, no como que Jehová la hubiese olvidado, ¿no? Sino que se nos está hablando en un sentido que entendamos que Dios ahora va a cumplir la petición que ella le hizo. Y entonces Jehová se acordó de ella y le respondió su oración. Y ella quedó embarazada inmediatamente y dio a luz un hijo que llamó Samuel, diciendo lo siguiente, versículo 20, por cuanto lo pedí a Jehová. Este nombre tiene varios significados. El nombre significa escuchado por Dios, dado por Dios, prometido por Dios y el que es de Dios. Esta es la idea del nombre. Los comentaristas sugieren que la idea aquí del nombre es escuchado por Dios, es decir, ella fue escuchada por lo que ella dice, por cuanto lo pedía a Dios. Entonces la idea más acorde del nombre sería como que escuchado por Dios. Así que ya tengo una idea para colocar de nombre a su hijo, ¿no? Porque es un nombre con un significado bastante profundo. Ahora, sea como fuere, ahora Ana tenía que cumplir su voto porque Dios había cumplido el suyo. Así que ella esperó hasta destetar el niño y luego lo llevó al templo en Silo para que éste quedara allá para siempre. Ella se iba a despedir de su niño. Y cuando ella lo llevó, le dijo al sacerdote Elí, versículos 26 y 28, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba
y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y entonces se nos dice que Ana adoró allí e hizo una preciosa oración, que es la que acabamos de leer ahorita al inicio del sermón, donde ella por un lado exalta la soberanía y el poder de Dios, ¿cierto? Pero por otro lado también reconoce su cuidado, el cuidado del Señor sobre los humildes, especialmente sobre una mujer atribulada como lo era ella en ese momento. Y por último, terminando con la historia de Ana, el capítulo 2, versículo 19, se nos dice que Ana subía todos los años a Silo para ofrecer sacrificio y para visitar a su hijo. Además, le llevaba todos los años una vestimenta especial. Y Elí vio que esta mujer era muy fiel. Todos los años iba, visitaba a su hijo, ofrecía sacrificio y le llevaba presentes a su hijo. Elí vio que era una buena madre, que era una mujer fiel y que no había tenido más hijos. Así que el único hijo que había tenido, pues lo había dado a Dios, no tenía más. Elí seguramente se conmovió por eso. Y entonces él bendijo al Cana, su marido, y lo bendijo a ella diciendo en el versículo 20 del capítulo 2, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella pidió a Jehová. Así que el resto de la historia nos dice que Dios la volvió a visitar y entonces ella concibió y dio a luz 5 hijos. 5 hijos más. 3 varones y 2 niñas. Y aquí terminamos con la historia de Ana. Pero vamos con la historia de Elí. Capítulo 2, versículo 12 al 36. En contraste con esta mujer llamada Ana, quien recordemos estaba afligida por no tener descendientes, pero que a la vez, al recibir de parte de Dios este único hijo que tanto anhelaba, se lo entregó y lo consagró a su servicio, lo consagró al servicio del Señor sin ninguna reserva. Al contraste de esto, tenemos al sacerdote Elí. Este sacerdote no tuvo problemas para tener hijos. Y de hecho, como dijimos, tenía 2, Ofni y Fines. Ambos debían ser consagrados a Dios, pero en lugar de eso, ambos vivían como impíos. Así que el pasaje, después de afirmar que los hijos de Elí eran impíos, nos da una lista detallada sobre esta impiedad que ellos cometían. Primero, se dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Y este desconocimiento seguramente se relacionaba con la negligencia de su padre. Elí no era un hombre impío. De hecho, en la historia se nos presenta como un hombre honesto, ¿cierto? Sin embargo, él fue negligente en la educación de sus hijos en el temor del Señor. Y seguramente este primer punto de que ellos no conocían a Jehová responde las otras listas de los otros detalles que nos da el pasaje sobre el pecado de los hijos de Elí. Porque se nos dice, en segundo lugar, se nos narra una historia en la que se nos muestra el menosprecio de ellos hacia las ofrendas que el pueblo traía para dedicar a Dios. Literalmente, ellos se robaban la mejor parte de las ofrendas y el resto se lo daban al Señor en los sacrificios. Así que esto nos habla de la infidelidad de ellos en su servicio en el altar. Pero tercero, se nos dice que además de eso, ellos se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Increíble. Y cuarto, se nos dice que ellos, por toda esa impiedad, hacían pecar al pueblo. Así que su padre Elí, que ya estaba un poco viejo, oía todo eso lo que sus hijos hacían con Israel. Y por eso él les amonestó diciendo, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no escuchaban las exhortaciones ni la voz de su padre, porque ya el Señor había resuelto hacerlos morir. Y en contraste con estos hijos de Elí, tenemos al hijo de Ana. El pasaje va haciéndonos el contraste. En contraste con los hijos de Elí, con los hijos impíos de Elí, tenemos al hijo de Ana, de quien hablaremos en la próxima predicación, por supuesto. Samuel, el joven, nos dice el pasaje en el versículo 18, ministraba en el santuario vestido de un efod de lino. Mientras los hijos de Elí tenían mala fama en el pueblo y su padre oía de esa mala fama, se nos dice en el versículo 26 del capítulo 2 que Samuel iba creciendo y que Samuel era aceptado delante de Dios
y delante de los hombres. Es decir, estaba teniendo un reconocimiento y una buena fama delante de los hombres. Así que Dios va a enviar a un profeta, a Elí, al sacerdote Elí, para dictar una sentencia sobre él y sobre su casa, mostrándonos con esta sentencia la culpabilidad del sacerdote Elí en el pecado de sus hijos. Y esta es la sentencia profética, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y no has honrado a has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel, de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, así como Ana y como Samuel. Y los que me desprecian serán tenidos en poco, como Elí, Ofni y Fines. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendiciones a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día, como veremos en el próximo sermón con los contrastes con Samuel. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Una sentencia bastante dura, ¿no? Así que podemos ver que la que no tenía hijos y que la que sufría mucho por eso, consagró a su único hijo, al que tenía en ese momento. Hasta ese momento era su único hijo, sin ninguna reserva al Señor. Pero el que no tuvo problemas para tener hijos, en lugar de educarlos y consagrarlos a Dios, les permitió andar por el camino de la impiedad. Y por esa razón, el Señor se va a proveer de otro servidor fiel, de un servidor fiel, pero no de la casa del sacerdote donde se supone que debía surgir, sino de la casa de la mujer afligida y estéril. Entonces podemos ver ese contraste bastante marcado entre Elí y Ana. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Estos son los hechos de la historia. Es una historia bastante corta, son solamente 2 capítulos. Pero ¿qué podemos aprender de estos hechos? Hay mucho que aprender, y cuando estaba meditando en el pasaje, había muchas aplicaciones que daban para 2 sermones, pero solamente escogí 2 aplicaciones y dejaremos las otras para el próximo sermón de Samuel. Primero, Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Hermanos, las Escrituras nos presentan a un Dios que es absolutamente soberano sobre toda la creación, como nosotros lo hemos estudiado una y otra vez en esta iglesia. Dios tiene el control de todo. Él gobierna sobre todas las cosas. Nada se escapa de sus manos. Todo lo que ocurre en nuestro mundo ha sido decretado y permitido por Él. Así que ninguna situación en la que nos encontremos escapa del dominio del Señor. Eso lo hemos enseñado durante años en esta iglesia, ¿no? Y el cántico de Ana nos habla sobre esta soberanía. Ella ora diciendo lo siguiente, capítulo 2, versículo 3. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Versículos 6 y 7. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enaltece. Él empobrece y enriquece. Él abate y enaltece. Noten el concepto de soberanía que tiene Ana. Ana entiende que si no tiene hijos es por voluntad del Señor. Pero sabe que Él, que como es por voluntad del Señor, Él mismo puede conceder
concederle un hijo, ¿no? Hemos enseñado esa verdad por años, pero esa verdad mal aplicada a nuestras vidas, mal entendida en nuestras vidas, puede conducirnos a ciertos problemas. Esta verdad debe conducirnos, hermanos, esta verdad del absoluto gobierno de Dios sobre todas las cosas, debe conducirnos a la sumisión fiel a la voluntad del Señor para nuestras vidas en cualquier situación en la que nos encontremos. Sea que estemos enfermos, sea que estemos sin trabajo, sea que no tengamos nada que comer, sea que estemos afligidos o atribulados. Debemos aceptar que el Señor lo ha permitido y tal situación no se escapa de sus manos. El apóstol Pablo dice lo siguiente, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dad gracias únicamente en la salud o en la riqueza. Dad gracias en todo. Sin embargo, hermanos, hay una delgada línea entre reconocer sumisamente este control absoluto del Dios bondadoso que nos creó y vivir de una manera fatalista en la que en realidad sugerimos inconscientemente, hermanos, que la voluntad del Señor es caprichosa. No lo decimos, pero lo creemos inconscientemente. Constantemente nosotros caemos en este lado de la delgada línea, viviendo resignados y sin esperanzas de cara al futuro. Porque solemos pensar, por el pecado, solemos pensar en la soberanía de Dios como un atributo que le convierta a Él en un ser indiferente hacia el dolor humano. Pero este atributo no es equivalente a insensibilidad, como solemos sugerir cuando vivimos con una mentalidad derrotista y frustrada de cara a lo que viene en el futuro. Aunque el cántico de Ana, como vimos, exalta la soberanía del Señor, ella también canta lo siguiente, versículo 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Así que ella entiende, hermanos, notemos el concepto de soberanía que ella tiene, pero ella entiende que la soberanía no implica que el Señor es desinteresado ante nuestras necesidades, sino que por el contrario, este atributo nos garantiza que si es su voluntad, Él podría cambiar nuestra situación fuera cual fuere. Es esa la verdad que le lleva a ella a orar con determinación, entendiendo que solo Dios puede cambiar su situación, pero además entendiendo que Él no es indiferente hacia su dolor y hacia su aflicción. Ella está afligida, atribulada, llorando desconsoladamente en la oración, pero ella sabe que Dios no es indiferente ante eso. Descansar en su voluntad y sujetarnos sumisamente a su control absoluto sobre todas las cosas no debe conducirnos al fatalismo disfrazado de piedad, a la desesperanza disfrazada de reverencia o a la resignación disfrazada de devoción. Vivir sumisamente ante su santa voluntad honra a Dios, pero vivir derrotados de cara al futuro, sugiriendo que Él es caprichoso, hermanos, es un atentado contra su carácter santo y bueno. Si este es tu pensar sobre el Señor, entonces estás cayendo en idolatría, porque ese no es el Dios de las Escrituras. Tu negativismo te ha llevado a abrazar un ídolo en tu mente hecho a semejanza de tu pesimismo. Por el contrario, nada menos que la esperanza y la fe en el Señor bueno y soberano, que puede cambiar cualquier situación en la que nos encontremos, debe caracterizar nuestras oraciones, mientras por supuesto descansamos en su santa voluntad
y nos sometemos sumisamente a su gobierno absoluto. Hermanos, Él no es insensible a nuestras necesidades. Él no es indiferente ante nuestras aflicciones. Su soberanía no significa eso. Y muchas veces cuando entendemos la soberanía, vivimos como si significara eso. Pero eso no es lo que significa la soberanía. Por tanto, mi hermano, tú que estás enfermo, tú que estás pasando necesidades económicas, tú que no has conseguido trabajo, que estás afligido y atribulado por otras situaciones, el Dios soberano es bueno y Él no es indiferente ante tu situación. Descansa en su voluntad, por supuesto, pero ten la esperanza de que el Señor que lloró al ver a Lázaro muerto, lo levantó de la tumba pocos minutos después. El Dios al que servimos no es insensible a nuestro dolor y Él puede cambiar esa situación como lo hizo con Ana. Así que su soberanía no implica fatalismo para nosotros, sino descanso en saber que nuestras vidas están en sus manos en cualquier situación en la que nos encontremos y que además Él puede cambiar dicha situación en cualquier momento. En segundo lugar, mi hermano, sé diligente en la educación de tus hijos. La salvación de nuestros hijos depende de la gracia de Dios. También lo hemos enseñado por años en esta iglesia, ¿no? Pero es nuestro deber ser diligente en la educación de ellos. Nuestros hijos deben ser consagrados al Señor. Aunque la fe es una obra divina, hermanos, Dios suele usar la diligencia de los padres en la formación cristiana de los niños para traer salvación sobre ellos. Es una poderosa herramienta la educación cristiana en sus manos. Así que sea que nuestros hijos vayan a ser salvos o no, es nuestro deber esforzarnos en aquello que es nuestra responsabilidad. Si ellos no son salvos, pero hemos hecho lo que nos tocaba hacer, entonces podemos tener nuestra conciencia tranquila de haber hecho lo que debíamos y la salvación es del Señor. Pero si ellos no son salvos y nosotros hemos sido negligentes en consagrarlos al Señor, hermanos, así como con Elí, el Señor nos llamará a rendir cuentas por eso. Ahora bien, frecuentemente Dios trae salvación sobre aquellos niños que fueron educados diligentemente en el temor del Señor. Y a la vez, frecuentemente, ahí donde no existió esfuerzo hacia la formación de ellos, la fe no tuvo lugar. Y este último caso lo vemos constantemente en las Escrituras. Frecuentemente hijos perversos se forman en hogares de hombres piadosos. Lo vemos en la casa de Elí y lo veremos luego en la casa de Samuel. Frecuentemente hijos perversos se forman en hogares de hombres piadosos. Y esa realidad de hecho nos sugiere que tal padre piadoso, entre comillas, fue también un tremendo pecador que fue bastante negligente en la educación de su descendencia. Ese es el caso que vemos en el sacerdote Elí. Elí no es un hombre impío como podemos ver en la historia. Él no era, por supuesto, el sacerdote más fiel que existió, pero tampoco era un sacerdote infiel. Sin embargo, gran parte del pecado de sus hijos era responsabilidad suya por no haberlos educados en el temor del Señor. Sus hijos nacieron en el templo, pero no fueron consagrados a Dios. Nacieron en la casa del Señor, pero estaban lejos de éste. Habían sido consagrados ceremonialmente, sí, para su servicio, pero no le conocían. ¿Cuál habrá sido la razón por la que Elí fue negligente en este deber? ¿Habrá estado tan ocupado y tan cansado en el servicio en el templo que no tuvo tiempo ni energía para consagrar sus hijos al Dios que servía? ¿Habrá postergado la educación de sus hijos para cuando estuvieran un poco más grandes, pero cuando ellos crecieron, ellos ya no querían saber nada sobre el Señor del templo? ¿Habrá menospreciado esa poderosa herramienta de la educación pensando que eso era irrelevante para la salvación de sus hijos? ¿O simplemente tuvo pereza de sacar el tiempo diariamente para enseñarles? Hermanos, no sabemos cuál fue la razón, posiblemente todas a la vez, pero sí sabemos cuáles fueron los resultados de su negligencia, ¿cierto? Y esos resultados nefastos con consecuencias eternas
nos deben exhortar en esta mañana sin importar cuál es la razón de nuestra propia negligencia en este deber. Por otra parte, también tenemos el ejemplo de Ana. A diferencia de Elí, tenemos el ejemplo de Ana. Hermanos, su hijo era lo que ella más anhelaba. Sin embargo, cuando éste nació, ella lo entregó sin reserva a Dios, porque sabía que el bienestar de él estaba en el servicio a su Señor. Tan pronto como su niño fue destetado, y eso fue muy temprano, fue consagrado a su rey en el templo. Hermanos, ella prefirió que su niño viviera en la casa del Señor en lugar de vivir ella con él para no sentirse sola, porque se sentía sola esta mujer. Ella pudo quedarse con su hijo para no sentirse menos que Penina. Ella pudo quedarse con su hijo para asegurar el amor de su esposo, a que su esposo sí la amara. Pero Ana sabía que el bienestar de su hijo no estaba en hacerla feliz a ella, sino en servir al Señor. Ella sabía que el bienestar de su hijo no estaba en llenar los vacíos de ella, sino en vivir para Dios. Hermanos, a veces los padres solemos pensar que nuestros hijos existen para suplir nuestras ausencias o nuestras carencias o incluso para hacernos felices. Pensamos que ellos están ahí para que la casa no esté sola, para reírnos de sus ocurrencias o para que ellos nos sostengan cuando ya estemos viejos. Pero en realidad ellos no nos pertenecen. Ellos son del Señor. Nos han sido dados en administración para que los conduzcamos a su dueño. Así que por supuesto que ellos nos alegran el día al día. Dios es bueno al alegrarnos el día a día con nuestros hijos. Ellos traen felicidad al hogar, pero si pensamos que eso es todo lo importante, hermanos, estamos abrazando un concepto muy antropocéntrico de los niños, pensando que el centro son ellos o el centro somos nosotros y que ellos nos alegren. Ese concepto es contrario a las Escrituras, porque lo más importante en las Escrituras y una visión teocéntrica de los niños es que ellos conozcan y sirvan al Dios al que pertenecen. Eso es lo más importante en el hogar. Por tanto, mi hermano, no importa si estás sumamente ocupado con tantas obligaciones laborales, no importa si llegas a casa muy cansado después de un largo día de trabajo, no importa si te encuentras sin energía por todo el estrés laboral, no importa nada de esto. Tú debes ser diligente en consagrar tus hijos al Señor. Eso es lo importante. Entonces, mi hermano, el Dios del pacto recompensará esa diligencia. El Dios de la familia usará esa poderosa herramienta de la instrucción y de la educación cristiana para renovar su pacto con tus hijos y para extender la salvación sobre toda tu descendencia. En esas dos ideas podemos meditar en esta mañana y nos enseñan este pasaje, estos hechos que hemos leído. Ahora, ¿cómo esta historia nos muestra el Evangelio y cómo nos guía a Cristo? Hermanos, así como Ana ora a Dios por un hijo con bastante angustia, ¿no? Dios también ora por nosotros. Cristo ora por nosotros. En Juan 17 tenemos una preciosa oración donde Él está orando por nosotros. Él oró para que creyéramos, en primer lugar. Versículo 20 del Juan capítulo 17. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él oró también para que seamos uno con Dios. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Él oró para que fuésemos guardados del mal. No ruego que los quites del mundo, dijo, sino que los guardes del mal. Él oró para que seamos santificados. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dijo. Oró para que el amor de Dios esté en nosotros. Versículo 26, el amor con que me has amado esté en ellos. Oró para que seamos glorificados. La gloria que me diste, dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él oró para que seamos guardados hasta estar unidos con Él. Padre, dijo, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo.
Él oró para que nuestra fe nunca faltase. Pero yo he rogado por ti, le dijo a Pedro, para que tu fe no falte, no desfallezca, etcétera. Hermanos, y podemos tener la siguiente certeza. Así como Dios escuchó la oración de la afligida Ana, Dios con más razón escuchará la oración del hijo sufriente. El Padre escucha a su Hijo y escucha la oración por nosotros. Así que si Cristo oró por nosotros, hermanos, ese es el mejor incentivo para nuestra perseverancia. No perseveramos tanto en la fe por nuestra diligencia, sino por la oración que Cristo hizo por nosotros, que fue escuchada por el Padre. Y nosotros somos evidencia de que esa oración está siendo escuchada y fue escuchada. En segundo lugar, hermanos, debido a que el Padre no es indiferente ante nuestro dolor, como no lo fue con Ana, Él ha enviado a su Hijo. Hermanos, Cristo es la prueba de que el Padre no es insensible ante nuestras necesidades y sufrimientos. Jesús es la prueba del amor del Padre. Nuestro Dios es uno soberano, uno bondadoso, y nos ha dado a su Hijo en respuesta a nuestro sufrimiento. No fue indiferente con el dolor de Ana y no es indiferente ante nuestro dolor. Y he ahí Cristo como respuesta. Por otra parte, hay una similitud, hermanos, en la oración de Ana, que ya la leímos, con la oración de María. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 46. Lucas 1, versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Noten los paralelismos, los paralelos que hay en esta oración con la oración de Ana. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Como hay similitud en la oración de Ana y de María, hay similitud en los dos hijos que nacieron de esas oraciones. Hay similitud en Samuel y en Jesús. Porque Cristo es también ese hijo anhelado y prometido para María. Nacido de una mujer estéril también. Consagrado al Padre también. Y nacido para quitar la aflicción de su madre. Y no solamente la de su madre, sino la nuestra también. Él nació para traer gozo y quitar la aflicción de su pueblo. Ambos nacen de una mujer que no podía tener hijos. Y ambos nacen con la ayuda de la intervención divina, con un fin, hermanos: traer alegría a los afligidos. Entonces el Evangelio no es solamente un mensaje de nuestra salvación, también es un mensaje de gozo para nosotros. Cristo es la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento y Cristo es la respuesta de Dios para que estemos gozosos. Como dijo Don Galardi hace creo que 2 años ya que cuando predicó acá, el mayor de tus problemas ha sido resuelto. Y eso es suficiente para estar alegres. En la situación que sea en la que nos encontremos, el mayor de nuestros problemas ha sido resuelto. Porque Cristo es la respuesta de Dios para que estemos gozosos y alegres. Nacido para quitar la aflicción de su madre y para quitar nuestras aflicciones. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo. Amén.